ingresando. Algunos nos conocemos de los consultorios, pero bueno, esperando este espacio, les voy a contar con quién hoy pensamos este encuentro. Con el doctor Jorge Correa, que es infectólogo, ya lo habrán visto publicado, pero es el que está detrás de cuando algunas mujeres llegan a la consulta ginecológica. Y Lorena Keller, que es bioquímica y que es la representante científica de una nueva posibilidad diagnóstica para todo lo que está vinculado con microbioma, microbiota, vagina, intestino, endometrio. Así que, bueno, nada, esperemos que esto sea como un encuentro para disfrutarlo y para poder tomar una dimensión diferente del abordaje de algunas patologías que son como muy desagradables, ¿no? En la mujer, como por ejemplo la candidiasis recurrente o las disbiosis en general. Jorge, ¿querés contar algo, decir algo? Mientras te van sumando. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Silvina, por la posibilidad también de contar la experiencia de consultorio que obviamente que venimos ya trabajando desde aquella vez que nos conocimos en aquella reunión científica allá hace bastante. Yo no voy a decir qué año porque ya no lo recuerdo, pero antes de la pandemia seguro. Pero viste que ahora está en agenda, porque nosotros nos encontramos hablando de sífilis congénita, ¿sí? Exacto. Y sífilis en sistema nervioso central, daba el doctor. Exacto. Bueno, así que una alegría haber podido mantener el vínculo desde lo científico y bueno, abrir esta nueva posibilidad que tenemos bueno, el estudio de la microbiota como eje fundamental y de conexión con las diferentes patologías que voy a mostrar en el consultorio que veo, básicamente en mi consultorio particular. Bueno, si quieren ya arrancamos con la presentación y les voy contando cuando ustedes me digan, ya que me dan el pie. ¿Podemos esperar 4 minutitos más? Bueno. Mientras Lorena cuenta quién es. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, justo hablabas de vínculos, Jorge, y la verdad es que me parece que este es un buen ejemplo. Estamos aquí, una ginecóloga, un infectólogo y una bioquímica, con especialidad en todo lo que es la parte de microbiota y probióticos, que es un poco lo que yo me he dedicado en los últimos años. Acá para charlar con todos ustedes de justamente uno de los problemas más angustiantes, porque realmente lo es, que son las infecciones recurrentes y cómo, y que queremos tratar de contarles cómo de manera multidisciplinaria este tipo de patología se puede abordar mejor. Entonces, un poco, bueno, gracias Silvina, gracias Jorge, y la verdad que me encanta estar acá. Así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, ya somos 21. Bueno. Bien. Si estuviésemos en diputados, ya casi como quedaríamos quórum. Claro. Conectando con la realidad. Bien. Así que, bueno, cuando quieran puedo ya... Antes de quizás empezar con tu presentación, Jorge, que estuvo bueno como nos fuimos presentando, realmente a mí ¿por qué surge esta idea? ¿No? ¿Por qué surge una idea de un webinar para comunidad? ¿Por qué surge la idea de agruparnos y conectarnos con la divulgación o difusión de una mirada y una dimensión diferente para lo que nosotros aprendimos en la universidad, concretamente? Yo mucho antes que Jorge, pero así, que estaba esta medicina como unidireccionada, ¿no? Hacia justamente una patología. Hoy la medicina de punta y justamente la ciencia básica, que es esa investigación que se hace, no desde lo clínico, sino lo previo a lo clínico, nos exige a quienes queremos ver que hay una conexión justamente en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, que habla y que hay sistemas nuevos que no conocíamos, ¿sí? Y entonces uno piensa que somos una unidad biológica, ¿sí? Y al ser una unidad biológica, todo nuestro ecosistema, junto con los microorganismos que forman parte de ese ecosistema, y por eso somos homobiontes, es un nuevo término lindo para pensarlo, entonces, que es como que una de las cuestiones que nos pasa con Jorge es decir, che, acá nos quedamos cortos con seguir deteniéndonos en esta cuestión de esa medicina direccionada a un patógeno,
¿sí? Porque acá ya la ciencia habla de una dimensión diferente. Dentro de esas dimensiones apareció hace mucho tiempo el microbioma, la microbiota, y hace más o menos igual tiempo todo lo que es el sistema endocannabinoides, que es un sistema de señalización de todos los componentes de nuestro organismo, y que tenemos nosotros también un sistema de justamente ajuste de esas conexiones tan mágicas que ocurren en nuestro organismo. Entonces, esto quiere representar un poco cómo llegan las mujeres a un infectólogo después de el recorrido por otros colegas. El infectólogo hace su justamente mirada desde la infectología y toma la decisión de derivarlo a un ginecólogo o una ginecóloga. Y entonces ahí empezamos un diálogo. Y ahí la ciencia avanzó hace un tiempo, que nos quedábamos cortos con los estudios que tenemos desde el laboratorio para evaluar este homobionte, ¿no? Y este ecosistema tan importante, y apareció hace ya un tiempo, pero en la Argentina a través de, bueno, Lorena, que es la representante, la posibilidad de estudiar eso. Entonces, un poco es como ofrecerles esa mirada de lo que se está hoy justamente mirando y trabajando desde algunos grupos de colegas que nos interesaba mirar, ¿no?, la medicina de una dimensión diferente. Así que nada, Jorge, compartí pantalla y adelante. Parece mentira, pero estoy buscando y no puedo encontrar ¿No la lo tenés? presentación en compartir pantalla. A ver. Capaz que necesito asesoramiento de Lucila, porque estoy en ventana y no me aparece la presentación ni en toda la... Abrí la presentación. A ver. Abrila antes de compartir. Ah, ahora sí, perfecto. Ok, y después Ahora ventana. sí. Bien, Bueno, no sé si la ven. sí, perfecto. Ahora pone, se ven las diapos pequeñas. Abrila en presentación de diapos. Abajo. Tengo que abrir la presentación mía. Ok, entiendo. Ahí abajo. Ahí, sí, no. Sí, Ahí, sí. Ahí, sí. ahí está. Wow, ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias, Sil, por la invitación y por la presentación. La verdad que, bueno, yo también estoy de tu lado, entendiendo de que ya la medicina, pensar desde un lado unicista y alopático, la verdad que nos quedamos cortos. La verdad que hoy tenemos que pensar la medicina de una forma más universal, y justamente lo que es el microbioma tiene mucho que ver con esto. Yo soy médico infectólogo, me recibí ya hace bastante como especialista. Soy también docente universitario de la Universidad de Buenos Aires, doy clase en la Facultad de Medicina y en carreras conexas, y también obviamente en la cátedra de infectología del Hospital Muñiz, donde trabajo desde hace ya 12 años. Tengo el consultorio en la calle Ambrosetti en Capital Federal, y como especialidad, bueno, me dedico a infectología general, donde veo pacientes con infecciones de la comunidad y pacientes con infecciones intrahospitalarias. Bueno, me dedico a HIV dentro de lo que es el tratamiento y la prevención, que lo llamamos PrEP. Soy asesor de vacunas y de medicina del viajero. Y además, bueno, veo en el consultorio muchas infecciones de transmisión sexual, como dijo Sila anteriormente, mucho de sífilis, y bueno, y después obviamente de infecciones de transmisión sexual. Y en este caso, bueno, le damos lugar también a lo que serían las infecciones crónicas. Dentro de lo que son las infecciones crónicas, voy a hacer, en este caso, punto en lo que son las vulvovaginitis crónicas, que son un motivo en consulta muy frecuente, y dentro de lo que yo llamé el ciclo de estas infecciones recurrentes o persistentes, que son aquellas consultas de aquellas mujeres que vienen con desánimo, con mucha frustración, luego de haber tenido consultas reiteradas con muchos especialistas, y acá entramos en otros colegas, clínicos, otros infectólogos, bueno, obviamente ginecólogos, obstetras, nutricionistas, bueno, una gran gama, digamos, de especialistas, pero bueno, estos síntomas persisten, se dice que, bueno, estos síntomas tienen que ver con el tiempo y la evolución, que son por lo menos de 3 a 6 meses. Esto es lo que lleva a que consulten en reiterados lugares, no solamente consultorios, sino guardias, siendo expuestas a diagnósticos erróneos y con una respuesta terapéutica nula.
Y sinceramente, bueno, lo que veo, además del desánimo y la frustración, es una gran afectación de la calidad de vida, que tiene que ver con que estos síntomas crónicos llevan muchas veces a estos desánimos, a alteraciones en las relaciones sexuales, en las relaciones de la pareja, o dolor en el acto sexual también, o muchas veces, bueno, con la cuestión de no querer consultar más médicos porque ninguno le da una respuesta satisfactoria. Entonces, bueno, frente a esto, y bueno, ahí empezamos a trabajar en conjunto con SIL, donde, bueno, en principio yo la tomé como una referente, la cual es mi referente en ginecología y obstetricia, que tiene que ver con, bueno, ella tiene una mirada muy infectológica. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, quiero también, bueno, dejar en claro de que por eso trabajo con ella. Y también lo que veo son pacientes que son expuestas a múltiples antibióticos, a antibiótico-terapia, que muchas veces es de amplio espectro. Muchas veces, bueno, los médicos no tenemos respuesta frente a diferentes situaciones clínicas y antes que nada se le da algo y en ese algo se prescribe un antibiótico. Bueno, entender que estos antibióticos muchas veces son nocivos para el organismo, que produce, en este caso, bueno, desde lo que veo en la internación de los pacientes, diarrea asociada al uso de antibióticos, por antibióticos de amplio espectro, o lo que tiene que ver también con las disbacteriosis o disbiosis, principalmente, bueno, como motivo de consulta, las disbiosis o como ruptura del microambiente vaginal, con la consecuencia, obviamente, de las diferentes patologías que voy a mostrar. Entonces, en este sentido, entender de que todo está muy conectado. Sabemos de que, bueno, hay síntomas persistentes, que yo los voy a llamar de alarma, no de alarma obviamente, sino en el sentido de la rigurosidad del término alarma, que uno consulta inmediatamente, pero sí obviamente de entender de que son síntomas que van apareciendo y que uno tiene que prender en alguna forma la sintonía de la alarma, que tiene que ver con el flujo no habitual, con cambios en la coloración, en el olor, también, bueno, la presencia de ardor al orinar recurrente, que tiene que ver obviamente con dolor o ardor, esto lo llamamos disuria en el término médico y que me consultan muy frecuentemente, y que cuando estos síntomas persisten, por lo menos más de 3 a 6 meses, hablamos de, bueno, obviamente, estos síntomas que tienen que ver con la recurrencia de los mismos. Esto lleva también a otro tipo de consulta, que es la picazón, que no calma con las cremas comunes, con el aumento de flujo. El flujo en este caso lo vamos a ver evidenciado en un flujo de característica especial, no de un olor en particular, pero sí una característica especial que tiene que ver con grumos blancos, ¿sí? Que muchas veces tiene el aspecto de leche cortada, de ricota. Bien, o la otra motivo de consulta que también veo muy frecuentemente es la presencia de lesiones en las mucosas. Las mucosas en este caso llamamos mucosas de choque. Una de las mucosas de choque, obviamente, en el contacto, digamos, oral, es obviamente la mucosa oral, y otra mucosa de choque, obviamente, es la zona genital y anal, ¿sí? Anogenital. Y ahí vemos expresada esta infección, que les podría decir que estuve leyendo bastante, hay más de 3 millones de personas, billones de personas afectadas en el mundo por estas lesiones pequeñas, llaguitas dolorosas que siempre se presentan en el mismo lugar, y acá vamos a hablar de otro tipo de infección que muy frecuentemente veo en la consulta de las mujeres. En este contexto, entonces, entender que esta alteración del flujo, con cambios en el color y en el olor, vamos a hablar de vaginosis bacteriana. Esto es una disbacteriosis o una disbiosis, una alteración, obviamente, de las células, se podría decir, de la microbiota normal, que llevan a la sobreproducción de unas células que, bueno, que tienen que ver con un patógeno que se llama Gardnerella vaginalis. Otra forma de ver la alteración del microambiente vaginal con esta disbiosis es la infección urinaria recurrente. Muchas veces el patógeno más frecuente que tenemos es Escherichia coli, que es un patógeno intestinal que coloniza la vía, se podría decir, el introito vaginal, y bueno, aumenta la flora, digamos, múltiple coraliforme, y esto se ve también un impacto secundario que tiene que ver con la disminución de los lactobacilos. No voy a hablar mucho, no voy a spoilear las charlas que vienen, pero bueno, en la presencia del lactobacilos vamos a hablar las células de la microbiota, del microambiente vaginal normal, disminuye. Esto lo que hace es disminuir el pH vaginal, aumentando el pH, generando un pH más neutro o alcalino, y esto, la consecuencia obviamente es la presencia de E. coli en persistencia.
Bien, también está conectado la candidiasis recurrente, justamente tiene que ver con esto, con la disminución de los lactobacilos, fíjense como eje principal el microambiente vaginal afectado. Y por último, bueno, esta pequeña ampolla o llaguita dolorosa la vamos a llamar herpes recurrente. El herpes, bueno, reconocemos dos tipos de herpes, el tipo 1 y el tipo 2. Antes los infectólogos hablaban más del tipo 1, que era bucal, el tipo 2, que era en este caso genital o anogenital. Hoy sabemos obviamente que las mucosas se comparten y que uno puede tener un herpes 1 a nivel anogenital y un herpes 2 a nivel oral, no significa absolutamente nada. Esto más que, bueno, entender que el herpes 2 es un patógeno que tiende a recurrir, que genera latencia y que es un motivo de consulta muy, muy frecuente que veo en el consultorio de infectología. Y que está muy conectado también, obviamente, con el uso de antibióticos, con la disbiosis, con la dibacteriosis y con la candidiasis. Entonces, son patologías que como eje en común lo que tienen es justamente la alteración de la microbiota. Bien, y esto es lo que me permito mostrar de lo que estuvimos trabajando con Silvina en los últimos 8 meses, que tiene que ver con la presencia, obviamente, como causa de consulta, ¿sí? Lo que vemos es que la principal causa de consulta en un total de 16 mujeres fue la infección urinaria recurrente y que después no predominó ni herpes recurrente ni candidiasis, sino que, bueno, las dos tuvieron la misma cantidad de consultas y después las formas, se podría decir, que no son unicistas, ¿no? En este caso las presencias combinadas de patógenos como cándida y herpes recurrente. Por lo cual, bueno, considero que como eje, en este caso conector, obviamente la alteración de la microbiota tiene que ver muchas veces con esto, entender de que cada paciente es individual y que muchas veces conectamos y que, qué sé yo, el uso de dispositivos, por ejemplo, pueden alterar la microbiota también, además del uso de antibióticos, o la flora posmenopáusica también, que se ve alterada, en este caso por cambios hormonales. Todo tiene que ver y está íntimamente relacionado. En función de esto, entender, y bueno, voy a lo que dijo Lorena anteriormente también, el hecho de abarcar la patología de una forma, se podría decir, multidisciplinaria. Y bueno, por eso justamente estamos acá, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay una ginecóloga, hay una bioquímica, y estoy yo como infectólogo, así que, bueno, muchísimas gracias por la atención. Acá le dejo mis vías de comunicación, y bueno, hasta pronto, y espero que disfruten mucho de la charla. Muy bien, gracias, Jorge. Bueno, ahí, Bueno, ¿no? ahora vamos, sí, con Lorena, que nos va a hablar realmente de lo que está por detrás, de lo que vemos como esas lesiones o ese flujo y esa recurrencia, y qué es esta cuestión de la microbiota. Bueno, ahí se ve la presentación. Sí. Bueno, perfecto. Lo tenés que abrir, ¿o no? Ya la abrí. Ok. ¿No se abrió? No sé, ¿ahí pasa? Se ve perfecto, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, entonces yo voy a empezar. Ya un poquito me presenté, contarles un poquito más de mí. Yo soy bioquímica. Casualmente o no, por estas cosas de la vida, mi formación fue en el Hospital Muñiz como microbióloga, como hice mi residencia, mi jefatura de residencia, así que lo conozco muy bien y es un hospital que adoro. Que tengo mis mejores recuerdos, así que un placer cuando me enteré que Jorge también está ahí, trabaja ahí. Y bueno, y tengo una maestría en microbiota y probióticos de una universidad europea, la Universidad Europea de Madrid, española, donde, bueno, proviene mi mayor parte de formación en este tema. Trabajo como representante científica de Pronacer Argentina, que es una empresa española con sede en Sevilla, y además soy responsable del área microbioma humano en el laboratorio Farestay en la ciudad de Mar del Plata, que es donde vivo. Bueno, y la verdad es que me gustaría contarles un poquito, primero, qué es la microbiota genital y por qué es importante cuidarla. Segundo, en qué patologías puede alterarse, que un poquito ahí ya nos adelantó Jorge. Tercero, cómo podemos estudiarla. Y por último, solo una diapositiva de qué podemos hacer para mejorarla, que después igual Silvina también va a hablar de eso más en detalles. Pero bueno, la microbiota, primero, vamos a definir microbiota. La microbiota son todos los microorganismos que conviven con nosotros en un estado de equilibrio, ¿sí? Estos microorganismos son mayormente bacterias, son billones, trillones de bacterias, pero también puede haber hongos, virus y parásitos, y conviven con nosotros. Esos microorganismos están situados en todas las partes del cuerpo que contacten con la superficie, y no tanto, porque hoy se sabe que existe, bueno, por supuesto, una microbiota oral, en toda la boca y la cavidad oral, una microbiota en todo el tracto gastrointestinal, el estómago,
los intestinos, delgado, grueso, el colon, ¿sí? Que es el lugar donde más cantidad de microorganismos hay. También la microbiota urogenital, no solo la microbiota vaginal y urinaria, y en la uretra, sino que también hay microbiota a nivel de la vejiga, en el sistema urinario, y también hay microbiota a nivel, por ejemplo, endometrial, ¿sí? Que es muy importante luego en lo que tiene que ver con la fertilidad, que es otro tema de los que quizás más adelante toquemos en este grupo. Por otro lado está la microbiota de la piel, obviamente, ¿no? Todos tenemos microorganismos en la piel y eso también tiene mucho que ver con algunas patologías dermatológicas. También existe microbiota a nivel de todo el árbol respiratorio, ¿sí? No solo en los bronquios, en los bronquiolos, sino también a nivel pulmonar. Pero bueno, nosotros hoy vamos a hablar de la microbiota vaginal o genital. Vamos a hablar primero en general de la genital y después vamos a detenernos en la vaginal. Estos microorganismos que tenemos las mujeres en nuestro tracto genital están no solo en la vagina, sino también, como les decía antes, en el endometrio, que es el tejido que recubre el útero y que todos los meses se libera, se descama o se elimina en forma de menstruación. También hay microbiota a nivel de las trompas, que va a ser muy importante en el momento de la fecundación, y también hay microbiota en los ovarios. El líquido folicular de los ovocitos también tiene su propia microbiota. Claro, obviamente no son microorganismos que están en gran cantidad, pero sí sepan que existe una microbiota que está regulando, modulando de alguna manera cada uno de esos lugares. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota genital femenina? Bueno, la primera de ellas es proteger de infecciones por patógenos. Ahí Jorge nombró los lactobacilos. Los lactobacilos son nuestra principal barrera natural de defensa, porque lo que hacen es mantener un pH ácido y un equilibrio en este ecosistema. Pero además de mantener este pH ácido, lo que van a hacer es fortalecer el sistema inmune local y van a contribuir a la salud reproductiva, porque van a generar, de alguna manera, un ambiente favorable para los espermatozoides. También esta microbiota genital protege durante el embarazo, ¿sí? A la mujer de complicaciones y al bebé también por evitar, si está saludable esa microbiota, el parto prematuro y otras complicaciones. Pero además, esta microbiota genital está conectada con la microbiota intestinal. ¿Cómo es esto? La microbiota intestinal es como dijimos, la mayoritaria, ¿sí? Se encuentra en el colon principalmente, y esta microbiota intestinal es como la que rige un poco todo el resto de las microbiotas. Y hay una conexión muy importante, primero por proximidad anatómica, ¿sí? Hay bacterias que migran por cercanía desde la región del tracto gastrointestinal, el recto, el ano, hacia la vagina. Por otro lado, hay bacterias intestinales que regulan el metabolismo de los estrógenos, y estas son muy importantes en algunas patologías que se asocian a hiperestrogenismo, como puede ser la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico, que van a ser seguramente otros temas que nos pidieron en la encuesta ahí que armó Silvina, y que realmente tienen mucho que ver con las alteraciones, con las disbiosis de la microbiota vaginal y también intestinal. Estas bacterias se llaman, reciben el nombre de estroboloma, en realidad son los genes de estas bacterias, se llaman estroboloma. Por otro lado, sabemos que el sistema inmune, ya desde la vida temprana, es entrenado de alguna manera por la microbiota intestinal, ¿sí? Esta microbiota que hay en el bebé en los primeros meses de vida, sobre todo, le va diciendo al sistema inmune, ¿sí? A nuestro sistema de defensa, si tiene que tolerar o tiene que rechazar a algún microorganismo, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento que hace la microbiota intestinal ya viene desde la vida temprana y continúa durante toda la vida adulta. Y por otro lado, hoy se sabe que hay un eje, una conexión intestino-vagina, que tiene que ver con conexiones químicas y hormonales, ¿sí? Es decir, sustancias que producen las bacterias de la microbiota intestinal que van a afectar a la microbiota vaginal, y también las conexiones hormonales que tienen que ver sobre todo con el nivel de estrógenos. Y aquí es donde viene el término que queremos definir, que venimos diciendo disbiosis, pero yo les quiero contar exactamente qué es la disbiosis. Esto que se simboliza acá, que es muy, muy sencillo de entender, es una capa de células, ¿sí? La que ven acá, que son las células que forman una monocapa que forma parte de lo que conocemos como barrera intestinal. Es una única capa de células que están unidas, si ven del lado celestito acá a la izquierda, por una rayita que está simbolizada ahí, que se llaman uniones estrechas. Esas uniones permiten el pasaje selectivo de sustancias. ¿Para qué?
para que lo que ingerimos, por ejemplo, lo que comemos, los nutrientes, por ejemplo, atraviesen esas células y vayan hacia el torrente sanguíneo, o, por ejemplo, los anticuerpos y algunas otras moléculas que producen las bacterias, como pueden ser las bacteriocinas o algunas otras bacterias. Por encima de esa capa está la microbiota, pero no está suelta. La microbiota está en una capa de moco. Esa capa de moco que recubre a las células epiteliales del intestino es una capa dinámica, ¿sí? Y su espesor también está regulado por determinadas bacterias de la microbiota. Va a haber bacterias que van a beneficiar esa formación de moco y otras que lo van a degradar, ¿sí? Cuando ocurre una alteración del equilibrio de esa microbiota, que conocemos como disbiosis, es una alteración de la microbiota en su composición y o en su función, ¿qué va a pasar? Va a haber, en el caso del intestino, presencia de toxinas, va a haber microorganismos patógenos, va a haber alimentos parcialmente digeridos porque nuestras bacterias digieren alimentos y no van a poder hacerlo porque no van a estar ahí, ¿sí? Entonces, o va a haber otras que digieren otras cosas, digieren proteínas y forman compuestos que son un poco tóxicos. Y todo eso va a causar que estas uniones estrechas que veíamos del lado izquierdo se empiecen a abrir, se empiecen a separar. Eso es lo que se conoce como hiperpermeabilidad intestinal, ¿sí? Entonces, el intestino es permeable de manera selectiva, pero en condiciones de disbiosis se hace hiperpermeable. Todo esto va a causar que se produzca un cuadro que conocemos como inflamación de bajo grado, pueden existir intolerancias alimentarias, pueden aparecer alergias, ¿sí? Y también malabsorción de nutrientes o enfermedades autoinmunes. Entonces, esto para que tengan en cuenta un poco cómo funciona el intestino y cómo todo esto que pasa acá en el intestino y las bacterias que están en el intestino luego van a actuar también a distancia en los demás sitios corporales. Esto es un poco cuáles son los mecanismos por los cuales la microbiota intestinal influye en la microbiota vaginal, que tienen que ver con el paso de sustancias tóxicas, como les contaba, como el lipopolisacárido, que forma parte de las bacterias gram negativas, una es la Escherichia coli que mencionaba antes Jorge. Esto va a generar una respuesta inmune sistémica, genérica. Esta inflamación además puede alterar el pH, puede haber una alteración en el sistema inmune de mucosas. Las mucosas tienen una inmunidad local y cuando esté alterada, esto va a facilitar el sobrecrecimiento de algunas bacterias que son patógenas, que son nocivas, y la pérdida de los lactobacilos protectores. La disbiosis intestinal también altera los niveles de estrógenos, como les comenté antes, por este estroboloma, y además, este eje metabólico se va a ver alterado en los casos de disbiosis. Y entonces, llegamos a en qué situaciones o patologías puede alterarse esta microbiota. Y la verdad es que en muchas situaciones se observan alteraciones de la microbiota vaginal y también de la microbiota intestinal. Hoy nos vamos a dedicar a las infecciones vaginales recurrentes, ¿sí? La microbiota es igual a salud ginecológica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el equilibrio microbiano es una defensa natural. Cuando tenemos un desequilibrio, vamos a ver enfermedad, de alguna manera se va a manifestar. Entonces, en condiciones normales, la microbiota está dominada por estos lactobacillus, especialmente hay algunas especies más importantes, como, bueno, les digo los nombres, pero son un poco raros quizás, pero por ahí les suenan por algún probiótico o algo así. Crispatus, Yersenia y Gaceris son los tres más importantes, los más saludables. Estos lactobacillus producen ácido láctico, eso es lo que mantiene el pH en la acidez por debajo de 4,5 y generan otras sustancias como el peróxido de hidrógeno que va a atacar a bacterias anaerobias, ¿sí? Es el agua oxigenada, conocida como agua oxigenada, y bacteriocinas que son sustancias que inhiben también a estos microorganismos patógenos. Entonces, estos lactobacillus van a formar como una especie de biopelícula, como un film protector que va a dificultar la adhesión de microorganismos no deseados. ¿Cuáles son los factores que van a alterar todo este ecosistema? Por un lado, las variaciones hormonales, ¿sí? Se sabe, como decía Jorge antes, en la menopausia, por ejemplo, esta alteración hormonal va a generar una bajada en los lactobacillus. Esto va a hacer que proliferen algunas bacterias como las proteobacterias, las enterobacterias como Escherichia coli, y esto va a generar un aumento de las infecciones urinarias, ¿sí? Recurrentes sobre todo. El uso de antibióticos, todas sabemos, las mujeres siempre, o la mayoría de las mujeres, cuando tomamos antibióticos notamos cambios en el flujo vaginal, notamos que a veces aparecen disbiosis como puede ser la vaginosis bacteriana o la cándida.
Bueno, por supuesto, la inmunosupresión, el estrés, que es un factor muy importante que altera también este ecosistema vaginal, algunos hábitos como las duchas vaginales o el uso de ropa ajustada, las relaciones sexuales sin protección, principalmente por transmisión de algunos patógenos, y el uso de DIU, de dispositivos intrauterinos, que también pueden afectar a la microbiota genital. Lo que va a pasar en general va a ser que van a disminuir los lactobacilos y van a proliferar otras bacterias. Es un equilibrio, es un ecosistema. Cuando bajan unos, suben otros, ¿sí? Alguien tiene que estar en ese nicho ecológico, ¿bien? Entonces, otras bacterias como las anaerobias, que ahora les voy a mencionar en el test que nosotros hacemos, incluso los hongos, ¿sí? Que también los podemos estudiar. ¿Y por qué se vuelve una infección recurrente? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, son muchas las causas, pero en general, por un lado, hay una disbiosis, este desequilibrio persistente que impide de alguna manera que el ecosistema recupere su equilibrio. A menudo hay un ambiente patogénico, hay un sobrecrecimiento de bacterias, de cepas resistentes a tratamientos clásicos. Esto se ve mucho con el uso reiterado de antibióticos o antimicóticos. Y por otro lado, los microorganismos patógenos también pueden formar unas comunidades complejas que los protegen, que se llaman biofilms, y que Silvina seguramente después les va a comentar algo de las estrategias terapéuticas que tienen ahora los médicos para poder romper estos biofilms, de alguna manera tratar de eliminar esas comunidades complejas que hacen que las bacterias se protejan entre ellas y por eso sean más difíciles de eliminar, ¿sí? Bueno, hay muchos tipos de infecciones genitales, las más conocidas, las que mencionó Jorge, son las vulvovaginitis. Estas vulvovaginitis también pueden generar otras infecciones como endocervicitis, también puede haber endometritis o salpingitis, que ya son infecciones más altas en el tracto genital. Pero en todos los casos existe una disbiosis, ¿sí? Que es esta alteración del equilibrio de la microbiota genital. Bueno, 2 palabras nada más, sepan que la microbiota puede influir en forma significativa en la fertilidad femenina, también en la fertilidad masculina, porque hay microbiota en el semen. Puede afectar la calidad ovocitaria, puede afectar la regulación hormonal a través del estroboloma, y puede haber alteraciones de la microbiota endometrial que se asocian muchas veces a fallos recurrentes de implantación. Cuando hay mujeres, nosotros trabajamos mucho con clínicas de fertilidad, que están buscando un embarazo, que hacen transferencias embrionarias y no ocurren, y hay fallos recurrentes de implantación, uno de los factores que hay que estudiar es la microbiota del endometrio. Bueno, ¿cómo podemos estudiarla? ¿Sí? Todo esto, ¿qué hace? ¿Dónde se altera? ¿Cómo la vemos? ¿No? ¿Qué cuadros clínicos vemos? Pero ¿cómo la estudiamos? Bueno, nosotros desde Pronacera es una empresa española con sede en Sevilla, que se dedica a la investigación y al desarrollo de estudios genéticos, pero sobre todo del microbioma. Nosotros contamos con estudios del microbioma intestinal, genital, tanto endometrial como vaginal, y también seminal en el caso del hombre, ¿no? Entonces, estos test, lo que están, en los casos que están indicados, es principalmente en pacientes que tengan candidiasis y vaginosis bacterianas a repetición, cuando haya sospechas de infecciones de transmisión sexual, cuando haya enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo que no revierte con el tratamiento, que se hace recurrente, cuando haya abortos recurrentes o también en infertilidad de causa desconocida. ¿Y cómo son los estudios? Bueno, son estudios, estos son muy básicos, son una pantalla inicial del estudio, el estudio es muy detallado, pero para que ustedes se den una idea, lo que buscamos es, por un lado, el porcentaje de lactobacillus, que hoy los artículos científicos hablan de más de un 99% de lactobacillus es lo que es deseable a nivel de microbiota vaginal. En este caso, esta paciente tenía muy por debajo, tenía 30, entonces por eso aparece acá como esta disbiosis marcada en rojo. Después lo que vemos es las 4 especies principales de lactobacillus, Crispatus, Jenseni, Gasseri e Inerts, cómo están distribuidas, y eso nos va a dar idea de si esta tipificación es favorable o desfavorable, porque hay algunas especies que son mejores que otras, más buenitas que otras, o producen sustancias, como veíamos antes, más ácido láctico o más bacteriocinas, entonces es mejor tener este tipo de especies. Y también vamos a estudiar patógenos, ¿sí? Esta paciente, por ejemplo, aparecían dentro de los patógenos Cándida, albicans, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Hematopobium vaginae. Tenía bastantes alteraciones a nivel de patógenos. Resumiendo, porque no les voy a mostrar todo el estudio, porque, bueno, es bastante difícil de interpretar y se nos haría muy largo,
En este estudio, el estudio de microbioma vaginal de Pronacera, podemos detectar, por un lado, comensales, microorganismos habituales, que son los lactobacillus y sus especies, estas 4 especies principales, todas las bacterias causantes de vaginosis bacteriana, no solo la Gardnerella vaginalis que mencionó antes Jorge, que también la podemos ver en un cultivo, ¿sí? O en el microscopio. Bueno, aquí también buscamos otros causantes de vaginosis bacteriana, como pueden ser estos que están ahí, Atopobium, Mobiluncus, Escherichia, otros anaerobios, ¿sí? Inclusive enterobacterias también, como la Escherichia coli. También detectamos hongos, que esto es muy importante para detectar la cándida y sus especies, porque muchas veces las especies, la especie que existe va a determinar de alguna manera el tratamiento, ¿sí? Porque hay resistencia a de algunas especies a los antifúngicos. Patógenos de transmisión sexual, como el gonococo, la Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Que se conoce como gonococo, los micoplasmas, las ureaplasmas, la clamidia, las tricomonas, que son un parásito, y algunos virus, ¿sí? Como el herpes simplex 1 y 2, que justamente mencionó Jorge anteriormente. Y también el pH, que es muy importante, y los marcadores, 2 marcadores de inflamación y de infección, que son la inmunoglobulina A secretora, que es el principal anticuerpo de defensa de las mucosas, y la lactoferrina, que es un indicador de infección o de aumento de producción de neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, ¿sí? Entonces es un estudio muy completo, que nosotros le decimos microbioma, porque cuando hablamos de microbiota, eso no se los dije al principio, nos referimos a microorganismos, pero cuando hablamos de microbioma, no solamente son esos microorganismos, sino también sus genes y todas las sustancias que producen, ¿sí? Entonces, este es un estudio de microbioma. Bueno, por último, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Bueno, por supuesto va a estar el tratamiento que les dé la ginecóloga o el infectólogo, de acuerdo a los patógenos que se encuentren, pero también podemos ayudar desde, por ejemplo, la dieta, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que la microbiota, tanto sea la vaginal como principalmente la intestinal, pero en general todo el equilibrio microbiano, es dañado por el exceso de azúcares refinados, por el exceso de grasas saturadas, por el exceso de alcohol, por el consumo muy elevado de alimentos ultraprocesados, el uso de medicamentos de manera crónica y sin indicación médica como antiácidos o antibióticos, y también, bueno, el sedentarismo, el estrés y la falta de sueño. Todos esos son factores que van a dañar nuestra microbiota. Lo que podemos hacer para ayudar a esto es consumir más cantidad de fibra. Bueno, recientemente salieron las nuevas guías ahí de Estados Unidos, incentivando al consumo de más fibra, de grasas saludables, usar fibra prebiótica, que es esta fibra que ayuda a que se desarrollen las bacterias saludables, las bacterias probióticas, el consumo de polifenoles, que también actúan como prebióticos, estimulando el crecimiento de algunas bacterias benéficas, el consumo de glutamina cuando está indicado, cuando hay aumento de permeabilidad intestinal, la vitamina D y la vitamina A, que son muy importantes para esta barrera intestinal, el zinc, y también los probióticos, ¿sí? Los probióticos son microorganismos vivos, y en este sentido contarles que hay diferentes cepas probióticas que tienen efectos sobre la permeabilidad intestinal, como Lactobacillus plantarum, Rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, y también sobre la salud vaginal y endometrial, y estos ya son más específicos como el Lactobacillus crispatus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sepan que hay probióticos, que inclusive están en Argentina, que luego de hacer los estudios de microbioma vaginal, de hecho, se hacen recomendaciones en el estudio de el uso de probióticos, de acuerdo a la disbiosis hallada, y que sepan que los podemos encontrar en Argentina, pero siempre la elección del probiótico adecuado va a depender de las necesidades individuales, o sea, hay que personalizar, no vale un probiótico para cualquier cosa y para cualquier paciente, y también de la condición a tratar, ¿sí? Vamos a ver si es una vaginosis, si es una candidiasis, ¿sí? Y eso va a definir un poco también el tratamiento coadyuvante, ¿sí? Con este tipo de suplementos. Bueno, muchas gracias. Estoy abierta a las preguntas. Ahí tienen mi Instagram y al principio les había puesto mi correo. Cualquier cosa lo pasamos acá por el chat. Gracias. Ahí está. Bueno, creo que ahora viene Silvi, ¿no?
Y después, buenísimo, después vamos a ir contestando todas las preguntas, genial, gracias. Bueno, y viene Silvina entonces, vamos. Estás muteada, Silvia. Vamos a compartir. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, a ver, cómo cuando llegan al consultorio y estas mujeres fueron realmente multi estudiadas y multi tratadas, y realmente hay toda una situación de mucho cansancio, que esto es lo que charlamos cuando vienen a la consulta, y cuáles son las posibilidades que tenemos acá, nosotros en la Argentina, en el sistema público, en el sistema privado, en cuanto a hasta dónde podemos recorrer para una medicina de alta calidad o de punta, como recién lo dijo Lorena, que bueno, a nosotros se nos abre ahora la posibilidad de que quizás esta tecnología pueda llegar a la Argentina, pero mientras tanto, ¿qué hacen esas mujeres? Y en realidad, la sensación que uno tiene, y hay algún video por ahí que lo expresa, es que al principio no creen en nada, y que es así, a mí me pasaría lo mismo, y que después, cuando se presenta un plan terapéutico y se presenta un seguimiento y se habla con claridad el tema de que va a ser un tratamiento de 6 meses, que va a ser un seguimiento con consultas continuas, que el tratamiento no es un tratamiento unicista, unidirigido, sino que con algunos otros complementos, que en realidad lo que tenemos como evidencia científica grado 3, que para nosotros los médicos es muy importante para la ciencia, solamente es con lo que vinieron tratadas y además muchas con resistencias. Entonces, hay otro grupo de posibilidades terapéuticas, no como únicas posibilidades, sino como adyuvantes al tratamiento de inicio, que va a ser un tratamiento de impacto en lo agudo, y que después va a haber que recomponer esa microbiota intestinal y esa microbiota vaginal por consecuencia. Entonces, uno cuando piensa en esto, también le cuenta a las mujeres que realmente, bueno, estamos en esta situación y que pasaron quizás por todas esas tomadas de fluconazol de una manera determinada y durante tanto tiempo, y que no tuvieron respuesta. Porque el 50%, hay un trabajo muy bonito que el 50% de las mujeres con tratamientos por 6 meses, con un tratamiento de fluconazol en descendencia en cuanto a las dosis, igual tuvieron un 50% después de dejar el tratamiento, una nueva recurrencia. Cuando nosotros habilitamos este espacio dijimos, bueno, vamos a hacerles las preguntas a las mujeres, ¿por qué están acá? ¿Por qué quisieron estar acá? Y primero era si participaban activamente en este tipo de actividades, preguntarles, y fíjense que hubo casi un 86% que sí, que suele participar, pero un 15% que no. ¿Qué motivo, no? La movilizó para inscribirse en la charla? Y un grupo dijo que quería aprender un poco más de microbiota vaginal. Otro grupo dijo, que es el mayor porcentaje, que tenían además conocimiento, y que en realidad había un grupo en que realmente estaban interesadas en entender y saber este tema, porque realmente posiblemente lo hayan padecido muchas veces. Y otra de las preguntas eran si habían escuchado sobre microbiota vaginal. ¿Y por qué se hizo esta pregunta? Esta pregunta se hace porque sabemos que hay muchos espacios en donde aparece también una suerte
de difusión, divulgación sobre un tema determinado, microbiota vaginal, microbioma, y en definitiva no podemos conceptualizar muchas veces de qué estamos hablando cuando estamos hablando. Y una de las cuestiones interesantes que también comparto con las mujeres es que vayan empoderándose con el conocimiento que podemos ofrecerles desde los consultorios, porque en un punto uno abre un tratamiento y cierra un tratamiento, y la persona es la que conoce su cuerpo, y cuando esto se desequilibra perfectamente puede prevenir el que termine siendo la recurrencia de alguna disbiosis. Entonces vamos a empezar al revés, ¿no? ¿Cuáles son estos nuevos caminos terapéuticos posibles? A ver, por un lado están los probióticos, por otro lado están los prebióticos, y por otro lado están los simbióticos. ¿Esto qué hago? Chao, listo, me voy a Farmacity y me compro un frasco de probiótico, otro de prebiótico y otro de simbiótico, y hay 3 frascos distintos. No, en realidad los primeros que se empezaron a estudiar realmente fueron los probióticos, luego los prebióticos, que estas son sustancias que permiten el crecimiento de esos componentes vivos y activos, que es el grupo de lactobacilos que hablaba recién Lorena. Y los simbióticos son aquellos componentes, ¿sí?, terapéuticos, que ahora vamos a ver cómo podemos encontrarlos, en donde está el probiótico y el prebiótico de manera conjunta para una terapéutica de restablecimiento de ese equilibrio de la microbiota. Fíjense que a mí me gusta investigar un poquito y traerles también cuál es la evidencia un poco más cercana, y dicen que justamente la evidencia entre el 2020 y 2026 consolidó el papel de los probióticos, prebióticos y simbióticos, ¿sí?, no como un sustituto de un tratamiento de inicio terapéutico alopático, como lo llamamos, sino como un coadyuvante. En este caso yo tomé candidiasis vaginal, vulvovaginal recurrente, porque quizás es como ejemplo algo que a muchas de las mujeres les ha ocurrido alguna vez en la vida. Hay cepas con mayor evidencia, es decir, como decía recién Lorena, son tratamientos también coadyuvantes, pero dirigidos por un plan terapéutico, por algún colega que vaya siguiendo el uso de ese probiótico. Está documentado, fíjense que hay una reducción de la recurrencia. Hay un estudio muy interesante en donde se compara personas que toman algo y personas que toman un placebo y que no saben quién está tomando, si la medicación o el placebo, y fíjense que para la combinación de probióticos en el tratamiento con antimicóticos, es decir, con un fluconazol, por ejemplo, redujo la recurrencia cuando se lo sumaba a un 7.2% a los 6 meses, frente a un 35.5% de las recurrencias de las que habían tomado un placebo, algo que no tenía justamente el probiótico. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Concretamente, para lo que es candidiasis, bloquea el sitio de adhesión de la cándida y degrada ese biofilm fúngico, ¿sí? Y además modulan, porque justamente es una carga de lactobacilos, que modulan la respuesta inflamatoria local, como contaba antes Lorena. ¿Cuál es el enfoque emergente? ¿Es solamente dar probióticos? Bueno, no. En el ahora se está estudiando justamente el uso de simbióticos, que justamente hay una publicación y se empieza a publicar bastante a partir del 2022, y estos simbióticos específicamente demuestran que justamente, ¿qué es lo que hacen? Además de yo estar incorporando una cantidad de lactobacilos determinada, les doy justamente un alimento, un nutriente, como es, por ejemplo, como prebiótico la inulina, que hace que tengan un mayor crecimiento ese lactobacilo. ¿Y dónde se va a producir todo esto? Se va a producir a nivel del reservorio más importante, que es el colon de lactobacilos, que es donde después va a ir a migrar hacia vagina y va a actuar justamente inhibiendo a esos factores, porque creció esa microbiota, de virulencia posible de la Candida albicans.
Fíjense que acá puse Candida albicans. Hay varios tipos de Cándida, con lo cual el primer punto también es contar con un estudio básico que tenemos, que es un cultivo de flujo. Muchas de las mujeres que llegan al consultorio me dicen, sí, tuve una candidiasis recurrente, más de 4 o 5 episodios en este últimos 6 meses, pero le digo, bueno, mostrarme el cultivo de flujo en donde yo sepa qué tipo de especie de cándida es y en qué condición está esa cándida. ¿Por qué traigo cándida? Porque es como muy simple de entenderla. Cándida tiene 2 maneras de estar, una que es que no daña al organismo, sino que es la espora, que es como la encontramos dentro de nuestra microbiota, estable y en equilibrio con los lactobacilos y con otros microorganismos, y cuando se desestabiliza esa microbiota, esa espora pasa a una situación que nosotros se ve en el microscopio de IFA. Esa producción de esa cándida en ese estado, ¿sí?, de situación de desarrollo de esa IFA es la que va a generar todo el componente de la candidiasis y la candidiasis recurrente. ¿Por qué albicans? Albicans es más del 80% de la candidiasis que encontramos, pero también está la glabrata, que no responde a fluconazol. Entonces, muchas veces no tengo el cultivo, o tengo una cándida albicans o glabrata y tomé fluconazol de manera secuenciada. Entonces, ahí es cuando uno empieza a mirar tan solo de la terapéutica que fueron recibiendo las pacientes y cómo la fueron cómo se fue siguiendo, ya hay como una discordancia entre lo que sabemos y la terapéutica dirigida, ¿sí?, que necesitamos para, por ejemplo, una no albicans, que son muy poco frecuentes, pero existen. ¿Qué pasa con los simbióticos? Estos tienen beneficios clínicos, ¿sí? Estas formulaciones fueron justamente reportados del alivio de los síntomas casi en el 60% de las mujeres, y hay una reducción significativa de la tasa de recurrencia a los 3 y a los 6 meses, ¿sí? Bien, pero entonces, ¿qué es la inulina? Porque la inulina y los prebióticos o los simbióticos los tomamos, como recién. Entonces, evidentemente hay una conexión entre todo lo que es, y una sincronicidad en todo lo que es el eje intestino-vaginal, no solo para mantener la microbiota saludable y estable, sino también para justamente la terapéutica, ¿sí? Y en los últimos trabajos se vio que tanto los simbióticos como los probióticos, tienen una mayor eficacia sistémica cuando la tomamos por vía oral antes de la colocación vaginal. ¿Qué es la inulina? ¿Sí? La inulina es un sustrato para el lactobacilo, ¿sí? Las más importantes como de los lactobacilos, como contó recién Lorena, poseen una enzima que es necesaria para metabolizar este prebiótico, que es como que le da la posibilidad de un crecimiento importante y energéticamente ayuda al desarrollo de los lactobacilos. ¿Esto qué hace? Permite justamente mantener un pH ácido y que a nivel intestinal estos lactobacilos crezcan fortalecidos, permiten mantener un nicho vaginal que empiece a recolonizarse. También en la vaginosis bacteriana hubieron algunos trabajos que en otros países hay inulina intravaginal, acá nosotros tenemos solamente vía oral, y justamente ayuda a reducir en vaginosis bacteriana la tasa de recurrencias al limitar el crecimiento de la Gardnerella vaginalis y del Atopobium vaginal. Ahora, bueno, voy a la farmacia y me compro el polvito de inulina y me tomo una cucharita y qué sé yo qué, y realmente, si nosotros consideramos que es una terapéutica, que es coadyuvante, tenemos que ser como muy responsables de saber que no quiero llamarlo ni fármacos ni medicamentos, sino que estas moléculas tienen un efecto en el organismo. Hay otro tema interesantísimo que la ciencia nos trae, que es qué pasa con el sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo y qué pasa con los derivados de cannabidiol o CBD,
hubieron trabajos importantes e interesantes sobre este tema, y fíjense que cuando hay una pérdida de lactobacilo, se reduce el nivel de precursor de los lípidos esenciales, que es específicamente el ácido araquidónico. Esta carencia hace que disminuya la síntesis de un endocannabinoide que para nosotros es clave en la señalización de nuestro organismo, que es el 2-araquidonilglicerol. Ya desde esta manera de pensar biológicamente y funcionalmente al cuerpo, podemos pensar que, por ejemplo, consumir omega 3 para mejorar nuestros ácidos grasos, y que cuando tenemos esta alteración posible de estos precursores, que podamos, aunque sea darle al cuerpo sistémicamente una mejora en los lípidos que ingresan a nuestro organismo. Ahora, solamente sistémicamente puede trabajar, o algunos derivados como aceites de cannabidiol pueden regular esto. Bueno, fíjense que hay un trabajo interesantísimo sobre lo local, y habla justamente de cuáles son los beneficios posibles del uso de CBD en estas patologías. En realidad aparece una eficacia en las cepas resistentes, que logró reducir en este trabajo que hicieron en investigación básica la viabilidad celular, incluso de cepas que ya no responden al fluconazol. Hay una disrupción del biofilm, que es un punto crítico, como recién decía, o la biopelícula, ¿sí? Como recién decía Lorena, en donde la mayoría de los antifúngicos solo matan esas células libres, pero no tienen esa posibilidad de penetrar dentro de lo que es la disrupción de ese biofilm. Y además tienen una eficacia genética, porque tienen la posibilidad de reducir, o lo que nosotros llamamos downregulation, de reducir la expresión de dos genes que son sumamente importantes para Candida. Entonces parecería que es una terapéutica bastante interesante como para ir haciendo un camino en nuevas terapéuticas. Otro tema bastante interesante, que es el kéfir. Yo miraba así hace unos años, y mis pacientes, algunas me miran así, cuando digo, no, empezamos con kéfir, ¿sí? Lo vas a tomar, además de las otras, como está dentro del plan terapéutico que presentamos, y que no todas las mujeres tienen que tener el mismo plan, porque depende de los antecedentes, porque imagínense que para ginecólogos y ginecólogas, recibir una paciente sin anticoncepción, sin hormonas, es muy raro. Es decir, hay situaciones, y ahora con el uso de los endoceptivos liberadores de hormonas, que la mayoría de las mujeres tienen, entramos en crisis en el sentido de que vamos a sacar la anticoncepción hormonal, porque quizás esto es la causa, vamos a sacar el Mirena o el Cailina, porque quizás esto es la causa. ¿Qué vamos a hacer? La mujer ya entró en depresión hormonal, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo manejamos esto? ¿Seguimos dando el mismo tipo de terapéutica? No. Esos pueden ser factores que estén acompañando a una recurrencia, pero siempre vamos a intentar restablecer esa microbiota, justamente, primero haciendo el tratamiento para la disminución de cualquiera de los dos componentes de las disbiosis, que es la Gardnerella o la Cándida, pero después vamos a tratar de restablecer sin sacar nada, sin cambiar nada, hasta que veamos que quizás no tiene una recuperación clara esa microbiota, y entonces quizás la oferta es decir, bueno, pasemos a un DIU, no liberador de hormonas, sino un DIU de cobre. ¿Qué es el kéfir? Sí, este es algo muy simple de acceder. En realidad es un ecosistema vivo, tiene una gran diversidad de microorganismos, contiene entre 30 y 60 cepas. Esta diversidad es clave, ¿sí?, para revertir esa pérdida de riqueza microbiana que se produce generalmente. Esto se empezó a utilizar para las disbiosis por antibióticos, pero además tiene la posibilidad de producir kefirán, que el kefirán actúa, ¿sí? Es como, bueno, no importa, es un exopolisacárido que segregan esas bacterias que componen ese kefir. ¿Y cómo actúan? Actúan como prebióticos, es decir, es lo que permite
darle robustez a esos lactobacilos que quizás también estamos suplementando. Pero además tienen, y se investigó, una característica interesante que es mejoran esa integridad de las uniones que hablaba en el intestino permeable que hablaba Lorena. Además, en el 2025, bueno, se pudo valorizar como el kefir como su efecto antiinflamatorio, que está demostrado que el consumo regular reduce marcadores proinflamatorios en el colon. Donde justamente la investigación nos marca que es posible sostener kefir como un buen componente adyuvante en todo esto, en la migración y colonización, es decir, que pasen esos microorganismos y lactobacilos que están en ese nicho, ¿sí?, colónico hacia la vagina para reponer esos microorganismos, y en el mantenimiento del pH vaginal ácido, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque con la que vienen? Y esto lo puse como último, porque el enfoque actual es este. El enfoque actual es, en realidad, porque tenemos evidencia científica grado 3, entonces se empieza con una dosis de fluconazol para las recurrencias, ¿no? Se hace esa fase de inducción, que son esas 3 dosis, con 250 miligramos, o 150 con una temporalidad distinta, y después se pasa a la fase de mantenimiento, que es decreciente. Este es quizás el esquema que más se está usando ahora, entre una semana y entre 1 a 8 semanas, 200 miligramos una vez por semana. Lo traje porque quizás hay muchas de las mujeres que están ahí que lo hicieron. Del tercer al cuarto mes, cada 2 semanas, y del quinto al sexto mes, 200 miligramos de fluconazol una vez al mes. El ácido bórico fue estudiado y fue muy estudiado para las especies de cándidas no albicans, la glabrata, ¿sí?, aquellas que son resistentes, y por eso quizás en algunos casos en realidad el ácido bórico actúa directamente sobre la mejora del pH vaginal y es capaz de romper el biofilm fúngico. Por eso, en algunas ocasiones, cuando la mujer que llega al consultorio no es resistente al fluconazol, porque también hay que pedir, además del cultivo, hay que pedir el fungigrama, porque tenemos que saber si hay resistencia, si no hay resistencia, si va a responder o no. Entonces, algunos tratamientos o algunos planes terapéuticos se acompañan con el ácido bórico por 6 meses de una manera decreciente determinada. Bueno, en realidad voy a cerrar con algo que también estaba dentro de las preguntas, que eran, y ahora abrimos para que se hagan las preguntas directamente en forma presencial. Primero, si los supositorios de cannabis y de qué manera influyen en la microbiota vaginal, si fuimos contemplando todas estas cosas, si los probióticos orales son correctos para la microbiota vaginal y si se disponen en algunas farmacias o lugares de la Argentina, cómo influye la disbiosis en la microbiota del tracto reproductivo femenino en la fertilidad y el tratamiento de infecciones urinarias a repetición en mujeres, cómo mejora la microbiota vaginal, cómo informar e interpretar estudios de microbiota vaginal, cómo sería la prevención, el uso terapéutica canábica para la diaria vulvoginecológica. En realidad nosotros, esto yo lo interpreto, quizás lo podemos, si está la persona o no, pero no hay una diaria. En realidad, muchas veces aparece esta cuestión de, bueno, mejor lavate con el shampoo de tal cosa, mejor ponete... Eso, nosotros estamos yendo contra nuestra propia posibilidad de sostener nuestra barrera biológica y colaboramos con la disbacteriosis, es decir, con desalojar a esos microorganismos que protegen de los espacios de la vulva, vagina y útero. Bueno, queremos seguir en contacto. Acá están nuestros QR. En realidad, este es un espacio que lo estamos abriendo y agradeciendo a todos los que están ahí. Así que si quieren, el QR lo pueden tomar y voy a dejar de compartir.
Bueno, muy bien. Qué bueno, Silvi, también todo lo que comentaste. Me gustó. Me parece que también que nos complementamos en todas las cosas, ¿no? En todos los temas. Vamos a ver qué dicen los Los que asistentes. estuvieron escuchando. Claro. A mí me gustó porque, bueno, se cerró bastantes cosas por ahí que uno dijo, el otro las completó, así que vamos a ver qué entendieron, si hay algo que les podemos ayudar. Hay preguntas en el chat que si quieren arrancamos con estas, Dale. para después romper el hielo y bueno, que Dale. surja. A ver, preguntó María Valeria Pérez si Sí. el estudio, creo que apunta más a vos, Lore, Sí. si el estudio ampliado de microbiota está disponible en el sistema público. Bueno, no, lamentablemente este tipo de estudios no están disponibles en el sistema público, no los cubren las obras sociales ni las prepagas. Son estudios genéticos, se hacen por PCR múltiple, que son estudios de biología molecular, y la verdad es que no están disponibles, lamentablemente todavía. Bueno, María Valeria te respondida. Y después, bueno, para Romina y Patricia, que entraron un poquito más tarde por el mail que les llegó, bueno, quédense tranquilas que la clase quedó grabada, Sí. por lo cual van a poder acceder y, bueno, no va a ser el primer encuentro, imagino. Así que, bueno, en ese sentido, seguramente nos vamos a volver a encontrar, pero bueno, más en vivo, pero bueno, está grabado esto. Y no sé si surge alguna pregunta. Verónica levantó la mano. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Sí, yo quería preguntar, como no se pueden hacer algunos estudios y con respecto al kéfir, quería preguntar si uno lo puede dar en forma preventiva, por ejemplo, directamente para mujeres en climaterio, en menopausia, si uno para poder tratar, si podemos darlo para tratar el síndrome urogenital y todo eso, si lo podemos dar como en forma preventiva. Sí, en realidad no tiene efectos adversos importantes y siempre vas a estar justamente aportando a esa posibilidad de disbiosis. Lo que sí hay que ver si no hay una distensión abdominal, como con la inulina, como con otros, si no hay a ver, como dije, son moléculas que ingresan al cuerpo y no es que no estamos interviniendo en nuestra biología. Entonces, también hay que ver si aparece una distensión abdominal, una sensación de hinchazón, que puede estar relacionado con una hiperproliferación, vamos a decir así, de esos lactobacilos a nivel colónico, ¿sí? Entonces, realmente está bien, pero como yo digo, no es que paso por Pharmacity y me llevo la góndola, porque están todos los productos hermosos ahí, para un día una cosa, la otra no, porque posiblemente por querer hacernos bien nos estamos después perjudicando nuestra microbiota. Pero se puede intentar y después hacer primero ver y observar si hay algún tipo de malestar, y si no, hacerlo en 2 meses, 3 meses, descansar, 3 meses, descansar y ir viendo, ¿sí? Hay un producto interesante también, que es el FOS, que también actúa, se los da a los bebés, y actúa también en todo lo que es es un prebiótico, y actúa realmente bastante bien en lo que es mejorar la calidad energética, decimos nosotros, porque tiene mayor potencia en los lactobacilos intestinales. Sí, tienen muy bajo efecto, no genera ningún efecto adverso, pero también hay que ver cuántos miligramos utilizar, ¿sí? Porque tampoco es que están dosificados. Por eso siempre decimos que hay que estar acompañado por una indicación de algún colega, y que después, bueno, ir haciendo un seguimiento quizás por WhatsApp. Che, ¿te sentiste bien? ¿Estás bien? Listo. Sí, yo quería aportar que, bueno, el kéfir, como bien contó Silvina, es un producto fermentado, y se trata de una fermentación no controlada, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando uno consume yogur, el yogur, en general, cuando no es casero, ¿no? Cuando es fabricado, tiene una cierta cantidad de microorganismos, una cierta cantidad de sustrato para esos microorganismos, entonces se controla el pH, etcétera. En el kéfir, salvo que lo hagas muy bien y de manera muy controlada, con medición de pH, etcétera, es una fermentación no controlada. Entonces,
va a haber un montón de microorganismos, como bien decía Silvina, y también va a haber un montón de metabolitos que producen esos microorganismos. Y la recomendación quizás cuando se empieza a tomar un fermentado como este es empezar con poca cantidad, no decir todos los días me tomo un vaso de kéfir, no, empezás con un pocillito, al día siguiente otra vez, y así la microbiota se va adaptando, se va acostumbrando a estos nuevos microorganismos que le estamos introduciendo, que van a ir colonizando y se van a ir acomodando de alguna manera en ese nicho. Entonces es un excelente producto, pero siempre, como dijo Silvina, hay que tener en cuenta el terreno donde se está sembrando, ¿sí? Porque son microorganismos, así que de alguna manera se siembran, y también la tolerancia que tenga esa persona a ese tipo de productos fermentados. Entonces a veces se hace como de manera gradual. Y por ahí preguntaban sobre el yogur griego. El yogur griego en realidad es un yogur. El yogur tiene 2 bacterias principalmente, que son Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Son las 2 bacterias que tiene el yogur. Y en realidad el yogur griego lo que hace es concentrar eso, no es más que una concentración. Entonces tiene quizás las bacterias en una mayor concentración porque lo que se le saca al yogur griego es líquido, ¿sí? Entonces, pero no, que yo sepa, no hay, digamos, como una mejora como fermentados respecto a si uno toma el yogur sin que sea griego, ¿no? El yogur clásico. Así que bueno, pero todo el campo de los fermentados es muy interesante porque realmente mejoran mucho lo que es el ecosistema intestinal, ¿sí? Entonces mejoran todo el ambiente, lo hacen más antiinflamatorio, entonces uno debería tener la práctica de consumir alimentos fermentados. Exacto, como el chucrut, como fermentar, hacer productos fermentados. Hacerlo, sí. Hacerlos. Bueno. Por último, queda una Ana, pregunta más, sí. Sil, no sé si querés responderle a Ana Molina, que con respecto a la pregunta que hace de procesamiento de muestras mujeres trans con neovagina, o ya sea por vaginoplastía, por inversión peniana o técnica intestinal, para búsqueda de Mycoplasma genitalum, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. En realidad, no sé si querés, o si no, lo respondo. Ana, sí, en realidad no hace falta, hoy tenemos la técnica para poder en laboratorios hacer el diagnóstico de Neisseria, clamidia, y no de Mycoplasma genitalium, en realidad, perdón, hominis no, el genitalium, sí. El genitalium no lo tenemos en la Argentina, pero sí para gono y clamidia, y se hace un hisopado de la misma manera que en una vagina. No. El Mycoplasma genitalium está en el panel del estudio de microbioma vaginal de Pronacera. Sí. Si acá no tenemos posibilidad, solamente el Malbrán hace genitalium. Todos los laboratorios, cuando uno pide Mycoplasma, tienen, y esto es información para que ustedes miren y digan, porque todos ponen el Mycoplasma hominis, y el Mycoplasma hominis es parte de nuestra microbiota, es decir, no, yo lo miro y digo, bueno, Mycoplasma hominis, yo quiero el genitalium, porque lo tengo que tratar. Claro. ¿Sí? Exacto. Abundantes cándidas esporas de cándidas. Hola, ¿cómo están? Bueno, están en la vagina, está muy bien. Claro, seguro. Ahí hay otra pregunta, que por ahí si quieren la puedo contestar, que dice si hay consenso sobre cuáles son los microorganismos que habitan la microbiota endometrial. Excelente pregunta, porque lo primero que se pensó, se pensaba que el endometrio era estéril, o sea, todos siempre supimos que el útero era estéril, que no podía haber microorganismos porque ahí se tenía que alojar un futuro ser vivo, entonces que ese bebé estaba completamente aislado de microorganismos. Bueno, ese bebé está completamente aislado de microorganismos una vez que se forma la placenta y la bolsa de líquido amniótico, ahí el bebé queda aislado de microorganismos, hay algunas controversias, pero en general se piensa que está aislado de microorganismos, pero en el momento de la fecundación y en el momento de la implantación, sobre todo, es cuando es muy importante qué tipo de microorganismos hay en el endometrio, ¿sí? Hay microorganismos que comunican con el tejido, esos microorganismos, generando una expresión génica que se conoce como receptividad o ventana de implantación, que esos microorganismos van a intervenir en este tipo en esta ventana, que es el momento en que se implanta el embrión, ¿sí? Una ventanita de unos poquitos días. La microbiota del endometrio, hoy se conoce, se sabe que tiene una similitud con la microbiota vaginal,
pero no totalmente. ¿Por qué? Porque el endometrio es más anaerobio, hay menos oxígeno. Entonces es lógico que los microorganismos que pueden crecer en la vagina, que toleran el oxígeno, ¿sí? Van a crecer en vagina, pero no van a crecer, por ejemplo, en el endometrio, donde el ambiente es más anaerobio, con lo cual hay diferencias. Y hoy lo que se piensa es que en el endometrio, para que una microbiota endometrial sea saludable, tiene que estar dominada por lactobacillus. En este caso, el punto de corte en el endometrio es del 90%, frente al 99% que decíamos a nivel de vagina, y hay un 10% de otros microorganismos que pueden ser algunos de estos anaerobios que causan vaginosis bacteriana, y algunos, bueno, otros microorganismos. La cándida suele no estar, cuando sobrecrece no es algo bueno, digamos, pero eso es lo que se piensa hoy. Lactobacillus más del 90%, principalmente las especies asociadas con embarazo, con implantación, con éxito reproductivo, es Lactobacillus crispatus, y hay un lactobacillus que no se asocia menos con el embarazo y con el éxito reproductivo, y aparece a veces en los abortos, que es el Lactobacillus iners, ¿sí? Que es otra especie. Todas estas especies hoy las podemos estudiar, ¿sí? Tanto en vagina como en endometrio, ¿sí? No sé si respondí. Sí, creo que están todas respondidas Sí. las preguntas. Te piden primer chorro, dice Ana Molina, Sí. ¿para qué? Para la Jorge, ¿querés contestarlo? en mujeres Sí, con... primer chorro de orina es la muestra, obviamente, es ideal obviamente, para este tipo de uretritis o, bueno, en el caso de las vaginitis, ¿sí? O, bueno, con infecciones de las neovaginas. En ese contexto, que es una muestra justamente, bueno, del primer chorro. Lo habitual es que, obviamente, uno esté acostumbrado a pedir el chorro medio, que es para la infección urinaria, pero bueno, estas son infecciones del inicio, digamos, de lo que es el tracto genital. Y tiene que ser poca cantidad, esto es importante, Ana, si es que estás buscando ese diagnóstico. Tiene que ser muy poquita cantidad, porque obviamente eso hace que la muestra no se diluya tanto y que la lleves inmediatamente al laboratorio, obviamente en condiciones de refrigeración. Bien. Y después, obviamente, ahí se hace cultivo y PCR. Bien, la PCR obviamente es diagnóstico molecular. Que bueno, eso obviamente lo tenemos muy a mano en los diferentes laboratorios. Sí. De todas maneras, bueno, entender de que lo que ofrece también Lorena es algo un poco más amplio, bastante más amplio. Para solicitar, perdón, Sí. Valeria dice para solicitar este tipo de estudio, no sé si quiere ampliar un poquito, porque acá estamos hablando de el diagnóstico, como decía recién Jorge, de Neisseria, clamidia, pero ¿Quizás se refiere al estudio de endometrio? no sé, o el Bueno. estudio de vagina de Pronacera. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. Hola, Valeria. ¿Cómo están? Muchas gracias. Soy de Tucumán. Me llamó mucho la inquietud lo que comentaron hoy. Yo tengo 46 años. Hace un año perdí un embarazo de 10 semanas. En teoría estaba todo bien, pero bueno, me llamó mucho la atención lo que comentaron hoy de la endometriosis. Desde entonces no quedo embarazada tomando suplementos de vitaminas. Con mi esposo, digamos, no decidimos buscar un embarazo, pero desde entonces no logro quedar nuevamente embarazada. Y mi ginecólogo de acá de Tucumán nunca me planteó este tipo de estudios como para saber si hay algo que puede estar afectando en la fertilidad. Por eso me llamó muchísimo la atención y quería saber cómo puedo hacer para acceder a este tipo de estudios. ¿Tienen algún Bueno. consultorio allá, Lore? Sí, en realidad, bueno, lo primero es saber que el primer factor que interviene en la fertilidad es el ovocito, el embrión. Entonces, el embrión proviene de ovocitos, y los ovocitos, cuando pasa una cierta edad en la mujer, van envejeciendo y hay alteraciones genéticas, y es la principal causa de que no se logre el embarazo, ¿sí? Como primera medida, ¿sí? Ovocitaria, siempre lo primero es estudiar eso, la reserva ovárica y la calidad ovocitaria. Yo en este caso te recomendaría que vayas a un especialista en fertilidad para que te evalúe todo, ¿sí? A vos y a tu pareja desde el inicio, porque estos estudios de microbiota se suelen hacer como un poquito más al final, o ya cuando hay varios fallos recurrentes de implantación con algún tratamiento de reproducción asistida, sobre todo, ¿sí? Los vaginales no, los vaginales se pueden hacer porque nunca viene mal conocer el ambiente microbiano, siempre está bueno, así que se podría llegar a hacer. Pero ya hablando de endometrio, en general primero hay que descartar otras causas, que por lo que vos comentabas,
por tu edad probablemente quizás tenga que ver con alguna alteración de la calidad ovocitaria a esta altura, y después, si eso está bien o si se decide hacer algún tratamiento de reproducción asistida, ahí sí avanzar en el estudio de las otras causas y se llega al estudio del endometrio, ¿sí? Si querés escribirme por privado, después yo te paso algún contacto. Conozco una clínica muy buena en Santiago del Estero que trabaja con nosotros, la clínica Eres. Pero bueno, si querés lo charlamos en privado y te cuento y te asesoro un poquito. Muchas gracias, Lorena, muy amable. Me contacto. Dale. Bueno, había alguna otra mano por ahí levantada, pero ahora no la estoy viendo. En el chat no hay más nada. Sí, Acá. Sí. sí. India. ¿Sí? India House. ¿Qué nos querés preguntar? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Hola. antes que nada, saludar y agradecer, muy lindo el espacio y también que se puedan compartir estos temas que, quieran que no, pero siguen siendo tabú en la sociedad. Normalmente no es un tema de conversación del té y el café, vamos a hablar de la vagina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la verdad que muy bien porque hay mujeres, qué sé yo tengo 41 años y a esta altura de mi vida todavía no me hice nunca una mamografía, nunca me hice un PAP por vergüenza, porque como es un tema que no lo toca a nadie, porque también la burocracia del sistema sanitario te lleva a que acá, por ejemplo, yo vivo en Mar del Plata y pedir un turno para una mamografía te tarda 6 a 8 meses. Yo estoy teniendo dolores en los pechos, varias complicaciones, dolores menstruales, tengo menstruaciones muy largas, hemorragias, y a veces cuando uno consulta, o sea, yo traté de comunicarme con el médico clínico para que me derive, y bueno, fue engorroso. Todavía no recibí respuesta de un turno médico. Así que nada, realmente poder charlar estos temas con profesionales, que le den una guía a uno, que le digan, che, mirá, es urgente, anda al médico, o te digan, no, bueno, esto es normal a tu edad. Yo, por lo menos tener este tipo de cosas. Yo quería consultar si era normal a mi edad tener ese tipo de menstruaciones tan fuertes, dolores en los pechos, como cuando amamantás, como cuando sos mamá, ¿no es cierto? Bueno, India, en realidad tenemos que empezar a pensar en cómo es tu ciclo menstrual, qué antecedentes tenés familiares con respecto a las mamas. Normal es una palabra medio limitada para mí, porque posiblemente lo que haya sido para vos en tus ciclos menstruales con dolor mamario o aumento de la cantidad puede llegar a ser normal y para otra persona no. Me parece que en esto sí es importante, si no tenés antecedentes de haberte hecho estudios de control ginecológico en estos últimos años, pensemos, pandemia acá, ¿cuántas veces tuve acceso a un control ginecológico? Es necesario que te lo vayas a hacer. Dos cosas. En realidad, más o menos nos vamos del tema, ¿no? De lo que estamos, pero India trajo esta inquietud y la vamos a tratar de contestar. En realidad, lo que a mí más me moviliza a tu edad es alguna lesión en cuello uterino, ¿sí? Porque es importante, estamos viendo en Argentina que hay un aumento de las lesiones que después, más a lo largo del tiempo, terminan siendo algo evitable, que es un cáncer de cuello uterino. Así que ahora se está haciendo estudio virológico con la PCR y después citología, no sé cómo estará Mar del Plata en esto, y el tema de las mamas, los antecedentes mamarios, es decir, no pedimos siempre una mamografía y venimos desde los 30 años con una mamografía por año, no. Son 30 y a los 40 se empieza con el estudio de mamografía. Lo importante acá es saber el antecedente de tu familia, porque si hay antecedentes de cáncer de mama, eso cambia la frecuencia del seguimiento. Así que te aconsejo que vayas a algún colega para resolver eso. Bueno, muchas gracias, Silvina. Yo tuve un solo hijo. Me costó horrores, yo creo que fue un milagro divino, pero bueno, me quedé embarazada a los 28 años. Y bueno, intentamos con su papá, nos juntamos a los 20 años más o menos, y decidimos formar una familia, entonces estuve hasta los 28 años para quedarme embarazada. Bueno, fue el único
que logré, fue el único hijo que logré concebir. Lo raro es que nunca tuve pérdidas de embarazo, nunca, jamás. Bueno, O sea, por eso hay que mirar exactamente desde lo personal, todos los antecedentes, todas las características de tu salud ginecológica. perfecto, entonces una cosa. sería recomendable un buen estudio en profundidad. Totalmente. Bueno, Exacto. muchas gracias, Silvina. De nada. Silvina, mira, te quería... yo soy médica, vivo en Tierra del Fuego y creo que somos algunos médicos más que te estamos escuchando acá, Sí. generalista. Ay, se te corta, Verónica. La residente también de Medicina General, Agostina, que debe estar, hay otro médico también, Leo, que también te está escuchando, Sí. Edith, enfermera, que también te está escuchando. Qué lindo. La idea sería, no te quiero hacer, porque veo que hay gente que te iba a preguntar por el tratamiento con óvulos de cannabis, y no quiero preguntarte eso acá, que me No. expliques. Bueno, Dejarte... en privado, pasame, ahí Sí. yo había dejado mis contactos, seguramente por Instagram me pasás la pregunta y nos comunicamos y charlamos sobre la terapéutica canábica, sí. Cabaroni, si podés hacernos en algún momento podemos arreglar una charla con todos los Sí, que estuvieron, para que nos puedan dar a todos los que somos de acá de Tierra del Fuego, que a veces estaría buenísimo, que nos puedan sí. dar una residencia a cargo de Medicina General, y buenísimo para mis residentes que nos puedas dar una charla o algo. Te engancho, Sí. ya guiando. Sobre sistema endocannabinoide y terapéutica canábica y ginecología. Todo lo que sabés, porque es una... Ay, mi vida. buenísimo, así que perdón, pero me encantó, y la verdad que a mí me gusta como generalista todo lo que es climaterio y todo lo que es salud de la mujer. Soy sexóloga aparte, entonces Dale. me parece muy interesante todo esto, y estaría buenísimo que nos puedas dar. Es más, te invito a Tierra del Fuego, Ay, te qué puedo... lindo. Me voy. Chau. Vamos, Fabi, vamos. Sí, claro. Te invito, tenés casa, los recibimos acá. Hermosa, sí, claro. Bueno, dale. Dale, por Instagram. Sí, te escribo por Instagram, Silvina. Bueno, y nada, Dale. quería preguntar, porque empecé a escuchar que hay gente, entonces digo, no te iba a preguntar el tratamiento, digo, no, el tratamiento, que me digas cómo tratar con óvulos de cannabis. Por eso, en realidad la intención era abrir a la comunidad esto, para la comunidad médica que puedas participar, está hermosísimo, pero Verónica, vos sabés, hay cuestiones que están desde otro lugar, ¿no? Contadas, porque la intención es que las personas tengan conocimiento de lo que estamos pudiendo ofrecer como terapéuticas alternativas. Obviamente tiene que... No se escucha. No. nosotros a la comunidad para empezar a educar y a darles la información que muchas veces no tienen acceso. No, que decía India House desde Mar del Plata, que a veces no se llega, por más que uno trabaje en lo público, no siempre se llega, así que nada, me parece que está bueno que uno pueda acercarle a la población, a la gente, a los que trabajamos en lo público, lo hacemos desde eso, ¿no? La gente. Bueno, si les parece, no sé si hay alguna otra pregunta, pero creo que ya pasamos el tiempo estipulado, media hora. Igual tienen todos Igual, nuestros contactos, así que sí, pueden. más allá de eso, vamos a ofrecer otro encuentro y vamos a seguir así con encuentros que dejaron en el Google Form como iniciativas para continuar, ¿sí? Y creo que el que se viene, Lore y Jorge, es la parte de infertilidad y la parte, ¿sí? Sí. Vamos a avanzar con eso. Bárbaro. Bueno, Muchas gracias a todos. gracias a todos. Buenas Nos noches. vemos. Gracias. Chao. Adiós. Adiós, buenas noches.